En este vídeo vamos a obtener el potencial eléctrico que genera una varilla infinitamente larga sobre la que se deposita una carga eléctrica uniforme que está determinada por una densidad de carga lambda coulombio partido por metro. Y para resolver este problema vamos a establecer la relación entre el potencial eléctrico entre dos puntos cualquiera del espacio y la integral de camino del campo eléctrico a lo largo de ese camino que une el punto de partida con el punto de destino, que normalmente será la referencia de potencial. Bueno, pues en este vídeo vamos a ir solo a obtener esta relación de potencial conocido el campo eléctrico. Entonces vamos a suponer que ya hemos obtenido el campo eléctrico que podemos ver en cualquier otro vídeo, y ese campo eléctrico sabemos que viene dado por la siguiente relación. El campo eléctrico está determinado por lambda partido 2pi epsilon sub 0 ρ por el vector U sub ρ en Newton partido por coulombio. Veamos lo que significan cada una de estas constantes. Lambda es la densidad, 2pi epsilon sub 0 es una constante. ¿Y qué es ρ? Bueno, pues ρ es la distancia que hay desde el punto que estemos considerando hasta el origen de coordenadas en coordenadas cilíndricas. En concreto, se está estableciendo el origen de coordenadas en un punto que está enfrentado al punto en el que estemos calculando, un punto que esté justo aquí enfrente. Aquí se sitúa el origen de coordenadas para que el vector de campo eléctrico, que es un vector de repulsión perpendicular al hilo, salga justo en la dirección U sub ρ. Por tanto, como hemos dicho, ρ es esta distancia y U sub ρ es el vector unitario que marca esa dirección. Y ya tenemos, por tanto, la expresión del campo eléctrico. Bueno, a partir de la expresión del campo eléctrico vamos a ver entonces esta diferencia de potencial. Y entonces lo que vamos a hacer es despejar nuestra incógnita, que es lo que queremos calcular, y después hablaremos de esta referencia de potencial. Vemos que el potencial eléctrico en cualquier punto del espacio está determinado por el potencial eléctrico en un punto fijado más la integral de camino entre el punto de origen y el punto de destino del campo eléctrico por el diferencial de R que marca el camino. Sea donde sea que establezcamos nuestro punto de referencia, lo que interesa es coger un camino en el que el vector de campo eléctrico sea paralelo al vector de camino para que esta relación este producto escalar sea fácil de resolver. Y entonces vamos a hacer que nuestro camino sea también perpendicular al eje o a la línea que nos marca la varilla. Es decir, que nuestro camino tenga dirección U sub ρ y su módulo sea diferencial de ρ. O dicho de otra forma, si lo dibujamos aquí, nuestro camino, nos pintamos la varilla, establecemos un punto cualquiera, este sería el punto P, y nuestro camino va a ir siempre en la línea que pasa por el punto y es perpendicular a la varilla. Pues nos vamos a mover siempre en esta dirección. Esta sería la dirección en la que nos vamos a mover para avanzar desde el punto P en busca del punto de referencia R sub 0 que estará donde sea. Ahora hablamos de dónde situamos este punto de referencia. Pero antes de establecer el punto de referencia, pues vamos a resolver esa integral y vemos que esa integral, debido a nuestra elección de camino, pues me queda que es la integral del módulo del primero, módulo del segundo y coseno de cero. ¿Por qué? Porque son paralelos. Es decir, el módulo del primero sería lambda partido 2pi epsilon sub 0 ρ, módulo del segundo, que es solo diferencial de ρ, y aquí sería el coseno de 0 grados, que vale U. Continuamos, por tanto, resolviendo por aquí y tenemos que sale constante la densidad del hilo partido 2pi epsilon sub 0 y nos queda la integral desde el punto de partida hasta el punto de destino de
diferencial de ρ partido por ρ, que es una integral inmediata, y entonces llegamos a una expresión que sería la siguiente. Tenemos que el potencial nos sale una constante más la constante esta del campo eléctrico por el logaritmo neperiano de ρ particularizado en el punto de partida menos el punto de destino. Fijaros que esto no implica que tengamos que sustituir aquí ρ por este valor, sino que tendremos que sustituir en el punto de partida la coordenada ρ y en el punto de destino la coordenada ρ. Fijaros que en el punto de partida la coordenada ρ es precisamente lo que antes definimos, la distancia que hay de aquí a aquí. ¿Y dónde estará el punto de destino? Bueno, pues el punto de destino, si nos imaginamos que está aquí, por ejemplo, pues la coordenada ρ del punto de destino será la distancia que hay desde el origen de coordenada que estaba aquí hasta el punto de destino, que si lo establecemos como decimos en este sitio, pues este sería el ρ sub 0, ¿vale? Simplemente por darle letras y ahora lo sustituimos. Y entonces llegamos a que el potencial eléctrico en cualquier punto del espacio es el potencial en R sub 0 más lambda partido 2 pi epsilon sub 0 logaritmo neperiano de ρ sub 0 menos logaritmo neperiano de ρ. Y llegamos a esta expresión de aquí. Pero fijaros que todavía no hemos establecido dónde está el R sub 0. Y vamos a analizar los casos más comunes para que veamos que en este problema esos casos más comunes nos generan problemas, ¿vale? Vamos a suponer que R sub 0 se sitúa en el infinito. Si R sub 0 se sitúa en el infinito, nuestra referencia de potencial está en el infinito, bueno, esto siempre se va a verificar, es decir, en la referencia el potencial es 0, o sea, este factor siempre va a ser 0, pero fijaros que en este caso, si el punto está en el infinito, este ρ sub 0 va a tender a infinito. ¿Por qué? Porque el punto se me aleja mucho de la varilla y ρ sub 0 va creciendo. Y si ρ sub 0 tiende a infinito, el logaritmo neperiano de ρ sub 0 tiende también a infinito. Y eso hace que, si uno sustituye aquí, el potencial eléctrico en cualquier punto tienda a infinito para todo punto. Es decir, voy a tener un potencial infinito independientemente del valor de ρ. ρ puede ser 1 metro, 5 metros, 10 metros, independientemente del valor que yo tenga, como esto es infinito, infinito menos lo que sea, me va a salir infinito. Y eso es un problema en sí. ¿Por qué? Porque tener un potencial infinito para todo R no me permite obtener una diferencia de potencial. Y eso es realmente lo útil de conocer el potencial. Establecer la diferencia de potencial que hay entre un punto P y un punto Q. Si yo quiero conocer esta diferencia de potencial Vp menos Vq para conocer el trabajo que realizaría el campo eléctrico para mover cargas de aquí a aquí, que eso es lo realmente interesante, yo obtendría, si escojo esta decisión, una solución que sería infinito en P e infinito en Q, porque es infinito en todos los puntos. Y esto es una indeterminación. Es decir, esta elección de el punto de referencia me lleva a una solución que es válida, pero que no es útil, porque no me permite obtener el trabajo. Por tanto, deja de ser válida. Vamos a obtener la segunda decisión, es, oye, ¿y si sitúo mi punto en el origen de coordenadas? Es decir, lo sitúo sobre el propio hilo, lo sitúo aquí, mi referencia. Bueno, pues si uno lo sitúa ahí, en este caso el ρ sub 0 es evidente que va a ser 0 metros, porque estoy sobre el hilo, pero el logaritmo neperiano de ρ sub 0 es menos infinito. Y por tanto, si uno sustituye aquí menos infinito, por las razones exactamente iguales que antes, el potencial va a valer o va a tender a menos infinito para todo R. Y de nuevo, si uno quiere utilizar esto para establecer una diferencia de potencial y encontrar el trabajo, uno llega a un menos infinito, menos infinito. De nuevo, una indeterminación. Es decir, ninguna de las dos soluciones
evidentes de coloco la referencia en el infinito o la coloco en el origen de coordenadas son válidas para este problema. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Bueno, pues en este caso lo que se hace es situar el origen de coordenadas en un punto cualquiera, es decir, como está en este dibujo. Establezco el origen de coordenadas a una distancia prefijada ρ sub 0, que es diferente de 0 y diferente de infinito. Es decir, supongo, y esta ya sí es la solución definitiva, supongo que r sub 0 está dado por ρ sub 0 u sub ρ. Es decir, está en un punto cualquiera situado a una distancia ρ sub 0 del origen de coordenadas. Si en ese punto el potencial vale 0 voltios, aquí obtengo que el ρ sub 0 pues es ρ sub 0, como es obvio, y por tanto llego a que el potencial eléctrico en cualquier punto del espacio, sustituyendo aquí, es igual a lambda partido 2pi epsilon sub 0, logaritmo neperiano de ρ sub 0 menos logaritmo neperiano de ρ. Aplicando propiedades de los logaritmos, podemos escribir esta expresión de una forma un poco más compacta y nos queda el logaritmo neperiano de ρ sub 0 dividido entre ρ. Y esto en voltios sería la solución del potencial eléctrico para todos los puntos del espacio. Entonces, si uno sustituye un punto ρ igual a ρ sub 0, fijaros que me quedaría el logaritmo neperiano de 1 y el logaritmo neperiano de 1 pues sabemos que vale 0, por tanto se verifica nuestra hipótesis, nuestra suposición, y despejando cualquier otro punto pues tenemos potenciales que van a ir desde más infinito a menos infinito según nos acerquemos al hilo o según nos acercamos al conductor. Entonces, simplemente para concluir, fijaros que si este es el hilo, todos los puntos que están situados a una ρ constante, es decir, para todo R tal que ρ sea constante, el potencial de ese punto es constante. ¿Por qué? Porque si la ρ vale lo mismo y todo lo demás es constante, el valor del potencial es el mismo. ¿Eso qué significa? Pues que todos los puntos que están a la misma distancia de este hilo, es decir, este punto y este otro, si están a la misma distancia, su potencial es el mismo. Pero visto en 3 dimensiones, en realidad lo que estamos diciendo es que todos los puntos situados en esta circunferencia tienen el mismo potencial, pero también tienen el mismo potencial los puntos situados en esta otra circunferencia, porque están todos a la misma distancia. Recordemos que ρ solo es la distancia perpendicular al hilo, no tiene nada que ver con la componente vertical, es solo la distancia horizontal. Dicho de otra forma, todos los puntos situados en este cilindro o en esta corteza cilíndrica de radio fijo, de un radio determinado, forman una superficie equipotencial. Todos los puntos en esa especie de canuto, en esa corteza cilíndrica de radio fijo, están a un ρ constante y por tanto tienen el mismo potencial. Bueno, pues hacemos un resumen del problema, de cómo se ha resuelto. Hemos partido de un campo eléctrico ya conocido, que podemos ver en otro vídeo. A partir del campo eléctrico establecemos la relación entre el campo y el potencial y llegamos a una expresión que es esta de aquí, donde aparece el potencial en la referencia, que es 0, y el logaritmo neperiano de este ρ sub 0, es decir, el logaritmo neperiano de la distancia que hay desde la referencia al hilo. Y nos damos cuenta que las elecciones más evidentes de poner la referencia en el infinito o ponerla en el 0 nos llevan a dos soluciones de potencial que no son útiles porque nos provocan indeterminaciones. Estamos, por tanto, obligados a escoger otra referencia. ¿Dónde? Donde queramos. Lo importante es que el punto de referencia, lo voy a escribir porque no lo he dicho de palabra, pero no lo he escrito, sea diferente de 0 y diferente de infinito. Lo puedo poner donde quiera, menos en esos dos puntos. Eso me lleva
a una expresión que ya es todo conocido porque ρ sub 0 estará ya prefijado y entonces es una expresión que me permite calcular el potencial para cualquier punto y el valor ya no va a ser ni 0 ni no va a ser ni más infinito ni menos infinito y por tanto me va a permitir calcular las diferencias de potencial.